Ella limpiaba el reloj cada noche, como si al pulirlo pudiera tocar de nuevo la mano de su esposo. No era por costumbre, era una forma de resistir al olvido. Cada movimiento con el pañuelo, cada trazo lento sobre la esfera gastada, era un intento de mantenerlo cerca, como si en ese brillo que quedaba en el cristal aún pudiera reflejarse la vida que compartieron. Lo hacía después de cenar sola, siempre sola, en esa casa donde ya nadie preguntaba cómo estaba, donde los cubiertos se ponían por compromiso y los silencios pesaban más que los muebles antiguos. Ya nadie la llamaba por su nombre completo, ni siquiera por cariño, solo la abuela, solo mamá, como si su historia terminara donde empezaba la de ellos. El reloj vivía guardado en una caja de terciopelo azul, que con los años había perdido el color. Era su tesoro, no por lo que valía, sino por lo que recordaba. Sabía exactamente cómo crujía la bisagra al abrirla, cómo olía el interior después de tanto tiempo cerrado, cómo la correa tenía una pequeña grieta que nunca quiso arreglar, porque era así como él lo había dejado, y cambiarlo habría sido como borrar su tacto. El día que el reloj desapareció, lo supo antes de que se lo dijeran, como si una parte de su cuerpo lo hubiera sentido. Fue directo al armario, abrió la caja, y ahí estaba, vacía, fría, hueca, como ella, como el hueco que había aprendido a disimular con rutinas y favores. Se quedó sentada en el borde de la cama, con la caja entre las manos. No lloró, solo respiró hondo, como quien vuelve a saborear una ausencia vieja. Horas más tarde, el teléfono sonó. Era una voz desconocida, un hombre. Le dijo que había comprado un reloj antiguo y que su número estaba escrito en una hoja dentro del estuche. Ella no preguntó por qué la llamaba. Solo dijo, ¿tenía la correa rota? Y en ese momento entendió que algunas heridas, por más pequeñas, nunca terminan de cerrar. No me importaba si funcionaba o no. Nunca miré la hora en ese reloj después de que él se fue, porque no era tiempo lo que marcaba. Era presencia, era memoria. Era como si cada tic-tac viniera de su pecho, como si su pulso siguiera latiendo ahí dentro, escondido entre engranajes y silencios. Lo sacaba solo en días especiales, el aniversario de bodas, su cumpleaños, el día en que nos conocimos. Era mi manera de seguir celebrando algo que ya no estaba, pero que nunca había dejado de ser. Lo limpiaba con cuidado, lo acariciaba como quien toca una reliquia, y luego lo volvía a guardar, envuelto en el mismo pañuelo de lino que él usaba para limpiar sus anteojos. Ese pañuelo ya no tenía olor, pero yo lo olía igual, como si pudiera recuperar con la memoria lo que el tiempo me había quitado con las manos. Nadie en la casa lo entendía, ni siquiera preguntaban por qué lo hacía. Ellos vivían en el ahora, en las prisas, en los planes, en los números. Yo vivía en lo que fue, en lo que todavía me hablaba cuando cerraba los ojos y me sentaba en silencio frente a la caja. Algunos tienen fotos. Yo tenía ese reloj, y dentro de él, los domingos de mercado, los desayunos sin apuro, las caminatas al atardecer donde él siempre miraba su muñeca y decía, «Nos queda tiempo», y sonreía. Ese reloj era mi forma de tenerlo cerca sin nombrarlo, de no llorarlo todos los días, pero tampoco olvidarlo. No era oro, no tenía piedras, no era antiguo ni de colección, pero era lo más valioso que quedaba de nosotros. Y lo sabían, todos en esta casa sabían lo que significaba, solo que fingieron no recordar, como si no haberlo vivido los excusara de respetarlo, como si el amor, cuando se vuelve viejo, pudiera ser vendido sin remordimiento. Lo oí desde la cocina, la voz de mi hijo, seca, molesta, como si se defendiera de una acusación que nadie le había hecho. Solo es un reloj. Y en ese instante, el aire se volvió más frío. No porque bajara la temperatura, sino porque algo en mí se quebró en silencio. No respondí, no me moví. Seguí lavando los platos como si nada, pero el agua empezó a entibiarse. El jabón ya no hacía espuma, y mis manos temblaban, no por la edad, sino por la certeza de que él, mi propio hijo, había decidido que mi amor podía medirse en gramos de metal.
No era solo de su padre, era mío también. Era de los dos. Era lo que nos quedaba cuando las palabras no bastaban. El reloj había estado en su muñeca el día que nacieron nuestros hijos. El día que me abrazó tras la muerte de mi hermana. El día que nos sentamos en silencio, sin saber qué decir, después de recibir un diagnóstico que nunca nombramos en voz alta. Él lo llevaba siempre. Y cuando lo dejaba sobre la mesita de noche, yo lo tomaba entre mis dedos para sentir que, de alguna manera, el día aún no había terminado. Pero para ellos, todo tiene un precio. Todo puede cambiarse, venderse, usarse, incluso lo sagrado. Mi nuera dijo algo parecido, creo. Está viejo, ni funciona. Y tuve que morderme la lengua para no gritar. Porque no se trataba de funcionamiento, ni de moda, ni de utilidad. Se trataba de memoria, de alma, de un amor que ya no tenía cuerpo, pero que seguía latiendo en cada objeto que había tocado su piel. Ellos nunca preguntaron, nunca quisieron saber qué significaba ese reloj. Solo vieron una oportunidad, un objeto más en una casa llena de cosas, sin uso. Pero no todo lo que no se usa está muerto. Algunas cosas simplemente esperan en silencio, como yo. Dijeron que era por el bien de todos, que había que invertir, renovar, mejorar, que los tiempos habían cambiado. Yo los escuchaba desde mi rincón, con esa calma que solo llega cuando una ya ha sido olvidada tantas veces que deja de intentar ser vista. Hablaban de cifras, de proyecciones, de cómo la casa necesitaba adaptarse a una nueva etapa. Y mientras ellos planeaban ese porvenir brillante, yo pensaba en el pasado que me estaban desarmando, pieza por pieza. Recordé el día en que él me pidió que fuera su esposa. No hubo anillo. No hizo falta. Nos sentamos frente a una plaza vacía y él me mostró el reloj que acababa de comprar. «Este tiempo es nuestro», dijo. Y yo lo creí, porque lo decía con esa seriedad tímida que tenía solo para las cosas importantes. Fue con ese reloj que construimos una vida, una casa, una familia, un refugio. Y ahora lo habían vendido, como si se tratara de un electrodoméstico antiguo, como si el amor no tuviera memoria, como si el tiempo que compartimos pudiera ser recortado y entregado al mejor postor. No lo hicieron con malicia, lo hicieron con pragmatismo. Y eso, en cierto modo, dolía más, porque cuando alguien destruye lo sagrado sin odio, lo hace convencido de que tiene razón. Decían que lo hacían por todos, pero a mí no me preguntaron, ni una sola vez. No me miraron a los ojos para explicarme, no me tomaron la mano. Solo asumieron que yo ya no tenía nada que decir, que mi función era asentir, cuidar a los niños, poner la mesa y sonreír, como si no importara. Pero importaba, porque ese reloj no era solo metal, era la última promesa que aún podía tocar. Y aunque no dije nada, supe en ese momento que algo en mí también había sido vendido. Sin aviso, sin permiso, sin culpa. La llamada llegó una tarde cualquiera, justo después de que colgara la ropa y antes de poner la tetera al fuego. El número era desconocido, pero la voz no tenía urgencia, tenía pausa, y eso fue lo que me llamó la atención. Era un hombre. Me dijo que había comprado un reloj en una feria de antigüedades, que dentro había una nota y un número, el mío. Me preguntó si conocía al dueño. No, supe qué responder. Solo atiné a decir, tenía la correa rota, ¿verdad? Y él hizo silencio, como si entendiera que esa frase decía más de lo que podía explicar. No me preguntó nada más, solo dijo, creo que usted necesita verlo. Y fue esa frase, esa delicadeza extraña de alguien que no me debía nada, lo que me movió por dentro, no de dolor, de reconocimiento, porque hacía años que nadie hablaba conmigo como si yo aún tuviera algo valioso que recibir. Me vestí con calma, elegí mi mejor pañuelo, uno que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me miré al espejo, no me vi bonita, me vi digna, como si esa visita fuera algo más que una devolución, como si fuera una cita con algo que había quedado suspendido en el tiempo, esperando por mí. El trayecto fue corto, pero dentro de mí
Sentí que estaba caminando hacia una puerta que había cerrado hacía mucho. Cuando llegué, el hombre no hizo preguntas. Solo extendió la mano y me ofreció la caja. La reconocí al instante. La abrí con cuidado. Ahí estaba el reloj, intacto, con el cristal un poco más rayado, pero con esa presencia que me cortaba el aliento. Y entonces, él lo dijo. Esto estaba dentro. Me dio un papel doblado muchas veces. Lo abrí despacio como si fuera frágil. Y lo era, porque ahí estaba su letra, su caligrafía firme, su voz escrita, y mis rodillas temblaron antes de que pudiera leer. No porque temiera lo que decía, sino porque entendí, sin leer aún, que algo más me esperaba, y que él, de alguna forma, me había seguido esperando también. Era diminuta, estaba doblada con delicadeza, como si quien la guardó supiera que debía esperar mucho tiempo antes de ser leída. No tenía fecha, ni firma, solo una frase escrita con la caligrafía que aún reconocería entre mil. Si el mundo te da la espalda, yo seguiré a tu lado desde el tiempo. No supe si reír o llorar. Me quedé de pie, con el papel entre los dedos, mientras el comprador me miraba en silencio, como quien presencia algo sagrado, sin entenderlo del todo. Esa nota no era un mensaje, era una brújula, una mano tendida desde el pasado para recordarme que, aunque todo a mi alrededor se desmoronara, aún había algo intacto, algo que ni la muerte ni el olvido habían podido robarme. No recordaba haberla visto antes, y sin embargo sentí que siempre estuvo ahí, que quizás él la escribió sabiendo que algún día, cuando el dolor fuera tan silencioso que ya no supiera cómo nombrarlo, yo necesitaría leer exactamente esas palabras. Era su forma de estar, de seguir acompañándome, de no dejarme sola en esta etapa donde todos los demás parecían haberse cansado de mi historia. Acaricié el papel, lo doblé con cuidado y lo guardé dentro del pañuelo que aún llevaba en la cartera. Esa frase no me devolvía el reloj, ni el tiempo, ni la vida que tuvimos juntos, pero me devolvía algo más profundo. La certeza de que lo vivido no había sido imaginado, de que cada gesto, cada silencio compartido, cada mirada que no necesitó palabras, había tenido sentido. Él me conocía, sabía cómo funcionaba mi alma, sabía que no necesitaba grandes discursos, solo señales, pequeños actos de amor escondidos en lo cotidiano. Y esa nota, escondida dentro del único objeto que jamás quise perder, era exactamente eso, una última promesa, un ancla invisible. No dije nada, no agradecí, no lloré delante del hombre. Solo respiré hondo, y por primera vez en muchos años, sentí que podía volver a casa con algo nuevo en el pecho. No esperanza, no alegría, sino algo más sereno, más firme, memoria en paz, y un amor que, aunque ya no se viera, seguía vivo en el lugar donde ningún reloj puede alcanzarlo, dentro de mí. El reloj no aparecía en el testamento. Nadie había escrito su nombre en él. No tenía etiqueta ni documento. Pero no hacía falta. Todos sabían lo que significaba. Todos lo habían visto en su muñeca. Todos me habían visto cuidarlo como si fuera un pedazo de él que aún respiraba en esta casa. Era el objeto más íntimo que quedaba. Y lo trataron como si fuera cualquier cosa. Lo vendieron como se vende un adorno olvidado, como se entrega una lámpara rota o un abrigo que ya no se usa, con esa frialdad práctica que duele más que el desprecio, porque no es odio, es indiferencia. Y la indiferencia a veces lastima más. Yo no lo discutí, porque sabía que no lo entenderían. Ellos no recuerdan las noches en que él dejaba el reloj sobre la mesita de noche, justo antes de abrazarme. No saben cómo se sentía su ausencia cuando ese espacio quedaba vacío. No saben cómo aprendí a mirar esa cajita cerrada como si fuera una promesa, como si ahí dentro quedara algo que todavía me nombraba. Ese reloj fue parte de nuestra historia, no de la suya. No les pertenecía, porque nunca lo vieron como lo que era. Lo vieron como metal, como cifra, como mercancía, pero el valor real no se puede pesar, ni calcular. El valor estaba en los años compartidos, en los silencios cómplices, en las veces que él lo consultó antes de salir y me dijo, sonriendo, «Tenemos tiempo».
Y sí, lo tuvimos, pero ahora ellos, sin saberlo, habían intentado robarme lo único que aún me hacía sentir que ese tiempo no había sido un sueño. Lo hicieron sin malicia, pero también sin alma. Y lo más triste es que se lo llevaron como si fuese suyo, pero nunca lo fue. Porque el amor, cuando es verdadero, no se hereda, se entiende, y nadie puede quedarse con lo que no supo mirar. Amaneció antes que todos, como siempre. Escuchó los primeros ruidos de la casa, las voces entrecortadas de los nietos, el murmullo apurado de su nuera. Pero esa vez no se levantó. Se quedó en la cama, sentada, con la manta sobre las piernas y el reloj entre las manos. No pensaba en nada concreto, solo respiraba. Y eso ya era un acto nuevo. No preparó café, no puso la mesa, no alistó los platos, no preguntó qué iban a almorzar, ni si alguien necesitaba algo del mercado. Tampoco fingió que estaba enferma, porque no lo estaba. Lo que tenía era otra cosa, una calma rara, firme, que no venía del descanso sino del límite, de ese momento exacto en que una decide que ya no va a seguir dándolo todo, sin que nadie pregunte si sobra algo para ella. La nuera hizo un comentario, algo como: ¿no vas a poner la mesa hoy? El hijo no dijo nada. Fingió leer el periódico, aunque ella sabía que no leía. Evadía, como siempre. Pero ella no respondió, no con palabras. Respondió con el silencio más denso que una puede construir cuando deja de pedir permiso para existir. Ese día fue distinto. No porque hubiera cambiado el mundo, sino porque, por primera vez en años, dejó de moverse para agradar. Dejó de ser útil como única forma de sentirse aceptada. No fue rebeldía, fue dignidad. Fue esa decisión silenciosa de dejar de regalarse entera a quienes solo la ven cuando falta algo. Se sentó en su sillón, con una manta tibia y el reloj en el regazo. No miraba el tiempo, solo lo sostenía, como quien abraza una verdad íntima que ya no necesita justificar. Y ese gesto, pequeño, silencioso, inofensivo para quien no sabe mirar, fue su primera revolución. Porque a veces el cambio no grita, se queda quieto, y en esa quietud empieza a sanar. No hizo falta levantar la voz, no rompió platos, no exigió explicaciones, solo empezó a hacer cosas diferentes, pequeñas, casi imperceptibles al ojo distraído, pero para ella eran enormes. Dejó de estar siempre disponible, dejó de responder al primer llamado, dejó de sonreír cuando lo que sentía era otra cosa, y lo más importante, dejó de pedir perdón por existir. Empezó a guardar cosas suyas, cosas que siempre habían estado al alcance de todos, como si no importara si las tocaban, las rompían o las olvidaban. Pequeños objetos, un pañuelo bordado por su madre, una carta vieja, la fotografía que siempre estuvo colgada en la pared del pasillo. Todo fue desapareciendo de los lugares comunes, no como castigo, sino como rescate. También empezó a decir no, con voz baja, pero firme. No a ciertos favores, no a ciertos comentarios, no a ciertas visitas impuestas. Ya no se justificaba, no explicaba sus motivos, simplemente marcaba un límite. Y esa calma con que lo hacía desconcertaba, porque venía de una mujer que durante décadas había dicho sí a todo, incluso a lo que dolía. Su hijo la miraba con desconcierto. Su nuera murmuraba frases que no alcanzaban a herir. Nadie sabía qué había cambiado, porque no era algo visible, era algo interno, algo que se había acomodado de otra manera, como una pieza que por fin encajaba en el lugar correcto, una dignidad que había estado ahí siempre, pero agazapada, callada, esperando, y ahora salía, no para vengarse, no para enfrentarse, sino para existir con claridad, con verdad, con la firmeza de quien ya no necesita ser aprobada por quienes no saben mirar más allá de sus propias urgencias. Porque a veces, una no se vuelve otra, solo deja de fingir ser quien nunca fue, y en ese regreso silencioso, se encuentra por fin a sí misma. Lo escribió una tarde de lluvia, sentada en la mesa de la cocina, con el mismo bolígrafo que usaba para anotar la lista de compras.
No fue una carta larga. No tenía reproches, ni acusaciones, ni justificaciones. Era una sola frase, precisa, clara, inevitable. La próxima vez que vendan algo mío, asegúrense de entender su valor primero. La escribió con mano firme. Luego fue hasta el cajón del aparador y sacó una fotografía. Una en blanco y negro, vieja, pero nítida. Ella y su esposo, frente al mar, riendo. Sin poses, sin adornos. Con esa risa que solo se tiene cuando el amor aún no ha sido herido por el tiempo. La puso junto al sobre, sin explicaciones. No hacía falta. Esa noche dejó ambos sobre la mesa del comedor, justo al centro, donde todos pudieran verlos. No dijo nada. No hizo ninguna escena. Se fue a dormir temprano, como siempre. Y al día siguiente, nadie mencionó el sobre. Nadie tocó la foto. Fingieron que no estaba, pero estaba, como una verdad muda que incomoda sin hablar. Ninguno se atrevió a preguntar. Ninguno tuvo el valor de abrirlo. Y eso, en cierto modo, fue su pequeña victoria, porque sabía que lo habían leído desde lejos, que lo habían comprendido, que, por primera vez, se sintieron aludidos por algo que no podían discutir, porque no se puede discutir con la dignidad cuando se expresa en silencio. Ella no buscaba cambiar el pasado, ni corregir a nadie. Solo necesitaba dejar claro que lo sagrado no se toca sin comprender lo que guarda, que hay cosas que no se explican, pero que duelen igual, y que, aunque se callen, siguen hablando, sobre todo cuando se las deja en medio de la mesa, donde todos las ven, pero solo algunos las entienden. El frasco seguía en su sitio. Siempre lo había tenido en el estante más alto del armario, envuelto en un pañuelo viejo, como si ese trozo de tela pudiera conservar el aroma que algún día fue promesa. No lo tocaba desde hacía años. No por olvido, sino por respeto, porque ese perfume era de momentos especiales. Y desde que él se fue, los momentos especiales se habían vuelto escasos o demasiado tristes. Esa mañana, sin motivo aparente, lo bajó. Lo sostuvo entre las manos como quien acaricia un objeto frágil que guarda una vida entera. Abrió la tapa con lentitud. El olor era el mismo, un rastro tenue de tiempo detenido. Cálido, íntimo, familiar. Cerró los ojos. Lo aplicó detrás de las orejas, como él le enseñó una vez, entre risas, diciendo que allí era donde el corazón se escondía. No fue nostalgia, fue algo más firme, como si ese gesto cerrara un círculo, como si al olerse a sí misma con ese aroma, pudiera sentirlo de nuevo. No como recuerdo, sino como fuerza. No como ausencia, sino como raíz. No lloró, no se quebró. Se miró al espejo, se vio completa, vieja sí, pero no rota, y dijo algo, una sola frase, en voz baja, apenas un susurro, que solo el espejo escuchó. Estoy lista. Nadie supo para qué. No se lo contó a nadie. No hizo ningún anuncio. Pero ese día, cuando salió al jardín, caminó diferente, más erguida, más suya, más presente, como quien por fin entiende que hay cosas que no se pierden, porque siempre estuvieron dentro. Guardé la nota en un marco sencillo, de madera vieja, no como recuerdo de él, sino como promesa a mí misma. La puse en la repisa del pasillo, donde siempre entra la luz de la tarde, como si el sol también necesitara leerla. La miro cada día, no para recordarlo, sino para recordarme, porque esa frase, esa letra suya tan familiar, no es solo una despedida, es una brújula. No reclamé el reloj, no pregunté por él, no exigí que me lo devolvieran, porque entendí algo más profundo. Lo más valioso ya no estaba en ese objeto, estaba en mí, en mi memoria, en mi dignidad, en la forma en que decidí no volver a permitir que otros hablen por mí. Nunca más. Tampoco volví a hablar del negocio de mi hijo, no con rabia, ni con ironía. Simplemente dejé de nombrarlo, como quien apaga una radio que solo transmite ruido, porque aprendí que hay temas que no se discuten, se superan. Esa noche dormí sin pastillas, sin llanto, sin ansiedad, solo con la frase de él en la mente. Si el mundo te da la espalda, yo seguiré a tu lado desde el tiempo. La repetí en silencio,
como un rezo que ya no pide, solo agradece. No necesitaba venganza, no buscaba justicia. Solo quería que el amor que vivimos no fuera pisoteado por la prisa ajena. Solo quería que supieran que, aunque me vean callada, sigo siendo yo. Y ahora lo sé, con certeza, con calma. Lo más valioso no se perdió, porque siempre estuvo dentro de mí.